El cliente sujetó con fuerza a la camarera de talla grande y sonrió con desprecio. Deja de fingir que no te gusta la atención. Siena intentó soltarse. Pero él apretó más su mano. Sin decir una sola palabra, Siena le giró la muñeca, desplazó su peso, y lo mandó directo al suelo del elegante restaurante. El comedor entero se quedó en silencio. Los teléfonos aparecieron casi de inmediato. Y detrás del cristal de un salón privado, un hombre observaba sin parpadear. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Interesante. Nadie se imaginaba que la única persona impresionada esa noche era el jefe de la mafia más temido de toda la ciudad. El silencio duró apenas un instante. Después, el restaurante estalló en voces que se cruzaban unas con otras. Algunos comensales se pusieron de pie de un salto, mirando al hombre tirado sobre el brillante piso de madera. Otros, por instinto, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar antes de que alguien pudiera detenerlos. Las copas de cristal temblaron por el impacto, y una bandeja que un mesero llevaba en el hombro se tambaleó peligrosamente antes de que él lograra sostenerla. ¡A tiempo! Preston Ale gimió mientras se apoyaba en un codo para levantarse. Su traje elegante estaba arrugado, pero lo que más herido tenía era su orgullo. Miró a su alrededor y comprendió que docenas de extraños acababan de presenciar cómo perdía el control de una situación que él creía que terminaría de manera muy distinta. Su rostro se puso rojo de furia. «Me atacaste», gritó, señalando a Siena con el dedo. «¿Tienes idea de quién soy yo?» Siena respiraba agitada, pero su voz se mantuvo sorprendentemente firme. «Te pedí que me soltaras. Atacaste a un cliente que paga». «Me defendí». Esa diferencia quedó suspendida en el aire, pesada. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Todos en el comedor habían visto al menos una parte de lo ocurrido, pero cada versión estaba incompleta. Algunos habían notado cómo Preston acorralaba a la camarera. Otros solo levantaron la vista después de escucharlo caer al suelo. En cuestión de segundos, 2 oficiales de seguridad entraron corriendo al comedor. «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno de ellos. Antes de que nadie más pudiera responder, Preston se puso de pie de un salto. «Arréstenla», exigió. «Me atacó sin previo aviso. Quiero que la policía venga de inmediato». Varios invitados se miraron entre sí, inseguros. Una mujer mayor negó con la cabeza en silencio. «Yo vi que él la agarró primero». Otro cliente frunció el ceño. «Yo solo vi el golpe». Un hombre de negocios murmuró: «Eso me pareció excesivo». Las voces contradictorias se mezclaron en una confusión total. Siena resistió el impulso de explicarse una y otra vez. Su padre le había dicho alguna vez que el pánico hace que la gente honesta suene culpable. Así que respiró lento, una sola vez. Él no me dejaba salir. El salón volvió a quedarse en silencio. La seguridad se dirigió hacia Preston. «Señor», dijo un oficial con cuidado, «usted tocó físicamente a la empleada». «Le toqué el brazo», respondió Preston con desprecio. «Eso no es ningún crimen». «Me sujetaste la muñeca», replicó Siena. «Deberías haberlo tomado como un cumplido». Varios comensales cercanos se estremecieron visiblemente al escucharlo. En el otro extremo del restaurante, oculto tras el cristal privado de un salón exclusivo, Adrián Moretti observaba cada expresión sin decir una sola palabra. Sus acompañantes de negocios seguían hablando, sin darse cuenta de que Adrián había dejado de escucharlos minutos atrás. En lugar de eso, miraba a la camarera. No porque hubiera derribado a un hombre casi el doble de su tamaño, sino porque no lo había celebrado. No estaba furiosa. No estaba llorando de miedo. Simplemente se veía decepcionada, como si todo el incidente hubiera arruinado la noche de los demás más que la suya propia. Eso llamó su atención. La mayoría de las personas reaccionan por emoción. Ella había reaccionado por necesidad. Y esa era una gran diferencia. Adrián se puso de pie en silencio. Su asistente, Marco, lo notó de inmediato. «Se va, señor». «No». Adrián se ajustó el puño de su chaqueta. «Quiero todas las grabaciones de seguridad». Marco parpadeó. «¿De esta noche?» «De todas las cámaras». «Del comedor».
de cada ángulo. Marco no preguntó por qué. Trabajar para Adrián le había enseñado que las instrucciones dichas con más calma solían ser las más importantes. Salió discretamente a hablar con la gerencia del restaurante antes de que alguien tuviera la oportunidad de borrar, editar o extraviar las grabaciones. Mientras tanto, Preston seguía gritando. Mis abogados van a destruir este lugar. Esa mujer va a terminar en la cárcel. Siena bajó la mirada solo un segundo. No porque se arrepintiera de haberse protegido, sino porque ya temía lo que esto podría significar para el restaurante que tanto quería. A su alrededor, sus compañeros la observaban con ansiedad. Algunos admiraban su valentía en silencio. Otros se preocupaban por perder a los clientes adinerados. Nadie sabía cómo terminaría esa noche. Del otro lado del salón, Adrián volvió a mirar a la camarera, de pie, sola, en medio del caos. Una sonrisa tenue regresó a su rostro. No era la sonrisa de un hombre que disfruta la violencia, sino la sonrisa de alguien que acababa de reconocer algo extremadamente raro, una persona que valoraba su dignidad más que su propia comodidad. Y por razones que todavía no podía explicarse, quiso saber su nombre. Cuando la policía llegó, el ambiente dentro del restaurante había pasado de la conmoción a una tensa espera. Los oficiales hablaron por separado con Preston, con Siena, con varios empleados, y con algunos clientes dispuestos a dar su testimonio. En lugar de sacar conclusiones apresuradas, tomaron los nombres de todos, revisaron la evidencia inicial, y pidieron acceso a las cámaras de seguridad del restaurante. Preston se puso cada vez más impaciente. No necesitan vídeos, dijo con brusquedad. Ella me atacó. Es evidente. Uno de los oficiales respondió con calma. Las grabaciones nos ayudarán a establecer la secuencia completa de los hechos, señor. Por primera vez en toda la noche, Preston no tuvo una respuesta inmediata. Mientras la gerencia lo acompañaba a una oficina privada para esperar, Siena se quedó cerca de la estación de servicio, frotándose la muñeca. Las marcas rojas que había dejado el agarre de Preston se veían ahora con más claridad, ahora que la adrenalina comenzaba a desaparecer. Una de las meseras más jóvenes se acercó con cautela. Siena, ¿estás bien? Ella asintió por instinto. Estoy bien. Hubo una pausa. Y entonces, para sorpresa de todos, Siena miró los platos rotos esparcidos cerca del borde del comedor. ¿Ustedes creen que esos platos me los van a descontar del sueldo? La joven mesera parpadeó. ¿Qué? Los platos, repitió Siena, casi en un susurro. Eran 6, tal vez 7. Otra camarera no pudo evitar reírse. Siena. Hablo en serio. Acabas de defenderte de un hombre que te doblaba en tamaño. Lo sé. Y estás preocupada por unos platos. Siena se encogió de hombros, avergonzada. Son importados. En cuestión de segundos, hasta el agotado personal de cocina empezó a sonreír. Uno de los lavaplatos asomó la cabeza por la puerta batiente. Si alguien pregunta, gritó, diré que la gravedad atacó los platos. El salón estalló en risas de alivio. Por primera vez desde el enfrentamiento, la tensión asfixiante comenzó a aflojarse. Siena, a pesar de todo, sonrió. Aún así me siento mal. No deberías, respondió con dulzura otra compañera. Lo sé. Volvió a mirar la porcelana rota. Pero alguien tiene que limpiar todo esto. Sin esperar permiso, tomó una escoba. 3 compañeros la detuvieron de inmediato. No. ¿Qué? Siéntate. Pero ya hiciste suficiente. A regañadientes, Siena soltó la escoba, aunque se veía casi culpable por hacerlo. Desde el salón privado, al otro lado del restaurante, Adrián había presenciado toda la escena. Marco regresó en silencio. El gerente aceptó conservar todas las grabaciones de seguridad. Bien. Y Marco dudó. La policía parece estar tratando esto como posible legítima defensa. Adrián asintió una vez. ¿Cómo debería ser? Marco siguió la mirada de Adrián hacia la estación de servicio. La camarera. Sí. Nunca había visto a alguien disculparse por platos rotos después de tirar a un hombre adulto al suelo. Una sonrisa tenue tocó los labios de Adrián.
Yo tampoco. Había esperado ver furia, tal vez lágrimas, quizás pánico. En cambio, ella se preocupaba por la propiedad del restaurante. No era el miedo lo que le interesaba. Era la responsabilidad. Incluso después de ser humillada por un cliente, su primer instinto había sido pensar en los demás. Eso le dijo mucho más que el propio enfrentamiento. Mientras tanto, la gerente del restaurante, Liz Morgan, finalmente salió de su oficina. Maquillaje perfecto. Postura perfecta. Expresión perfectamente controlada. Miró primero a la policía, luego a los invitados que quedaban, y finalmente a Sienna. Señorita Brooks. Sienna se enderezó de inmediato. Sí, señorita Morgan. Y Liz forzó una sonrisa profesional. Hablaremos de esto mañana. Lo siento. Esas palabras hicieron que varios empleados levantaran la vista. ¿Sentirlo por qué? Y Liz cruzó los brazos. Has creado una situación bastante grande. Sienna bajó la mirada. Nunca quise que esto pasara esta noche. No, respondió Liz con frialdad. Pero pasó. Sin decir nada más, se alejó a tranquilizar a los nerviosos clientes VIP, asegurándoles que el restaurante seguía funcionando con total normalidad. Un cantinero murmuró entre dientes, debería estarle gritando a Preston. Otro respondió en voz baja, está preocupada por la reputación del restaurante. Bueno, Sienna es la que casi sale lastimada. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Adrián los había escuchado. Su expresión se volvió indescifrable. Había pasado años observando a gente poderosa proteger las apariencias en lugar de los principios. Rara vez terminaba bien. Mientras la noche poco a poco volvía a la calma, uno de los oficiales se acercó a Sienna antes de irse. Señorita Brooks. Sí. Se manejó usted de manera notable. Ella lo miró con genuina confusión. Tiré a alguien al suelo. Se detuvo en cuanto estuvo a salvo. Supongo. ¿No lo persiguió? No. ¿No lo golpeó de nuevo? Por supuesto que no. El oficial sonrió. Eso es, generalmente, lo que separa la legítima defensa de la venganza. Sienna absorbió esas palabras en silencio. Nunca lo había pensado de esa manera. Su padre le había enseñado a crear una oportunidad para escapar. Nada más. Nada menos. Desde el otro lado del salón, Adrián la observó agradecer al oficial con humildad sincera. Sin arrogancia. Sin celebración. Sin ningún deseo de convertirse en heroína. Solo el alivio tranquilo de que la pesadilla por fin terminaba. Por razones que aún no lograba explicarse del todo, se sorprendió deseando que ese no fuera el último cruce de caminos entre ellos. Mucho después de que el último oficial se fuera y el restaurante cerrara por la noche, Sienna se quedó sola en la sala de descanso vacía de los empleados. La adrenalina ya se había ido. Solo quedaba el cansancio. Se quedó mirando los moretones tenues que se formaban alrededor de su muñeca, recorriéndolos distraídamente con el pulgar. Le resultaban extrañamente familiares. No porque la hubieran lastimado antes, sino porque le recordaban otra mano sosteniendo su muñeca, muchos años atrás. Solo que aquella mano había sido gentil. Fuerte. Paciente. La de su padre. Tenía 13 años la primera vez que él le enseñó a escapar de un agarre. En ese entonces, ella había puesto los ojos en blanco de manera dramática. Papá, se había quejado, intentando sin éxito soltar su mano. Nunca voy a necesitar esto. Él había sonreído. Espero que tengas razón. Entonces, ¿para qué me lo enseñas? Porque la esperanza no es un plan. La joven Sienna había suspirado con fastidio teatral. No quiero aprender a pelear. La expresión de su padre se puso seria de inmediato. Bien. Ella parpadeó. Bien. Yo tampoco quiero que aprendas a pelear. Ahora era ella quien no entendía nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Él ajustó con suavidad la postura de su hija. Estamos aprendiendo a irnos. Apretó su mano lo suficiente para impedir que se soltara. ¿Qué haces primero? Preguntó. Jalo más fuerte.
¿Lo hizo? No pasó nada. Él sonrió. Otra vez. Ella lo intentó con las dos manos. Seguía sin funcionar. La frustración se le notaba en la cara. Es imposible. No. Él negó con la cabeza. Estás resolviendo el problema equivocado. ¿A qué te refieres? Estás tratando de vencer a alguien más fuerte que tú. Y no necesitas ser más fuerte. Le giró la muñeca ligeramente. Busca el punto débil. Con un solo movimiento rápido, su mano se soltó. Ella se quedó mirándolo, incrédula. ¿Cómo pasó eso? Porque las articulaciones tienen direcciones a las que no están hechas para resistir. Él soltó una risa suave. La gente cree que la fuerza gana todas las peleas. No es así. No. ¿Qué es lo que gana? El tiempo justo. Durante la siguiente hora, practicaron el mismo movimiento una y otra vez. Nada de golpes, nada de patadas, ninguna técnica elaborada de artes marciales. Solo una salida. Una y otra vez. Y otra vez más. Finalmente, la adolescente Siena gimió con dramatismo. Esto es aburrido. Su padre se rió. Debería serlo. Aburrido. La mejor defensa personal es aburrida. Ella frunció el ceño. Pensé que sería emocionante. Si es emocionante, dijo él en voz baja, es porque algo ya salió terriblemente mal. Esas palabras se quedaron con ella mucho después de terminar la lección. Antes de guardar todo, él se arrodilló para quedar a su altura. Su voz se volvió inusualmente serena. ¿Sí? Sí. Quiero que recuerdes una sola regla. Ella asintió. Si puedes correr, corre. Si alguien te insulta, aléjate. Si alguien empieza una pelea, vete. Si alguien te bloquea el paso, ella dudó. Los ojos de su padre se encontraron con los suyos. Abre espacio. Él asintió con aprobación. Y entonces terminó la lección que ella jamás olvidaría. Si alguien no te deja irte, asegúrate de que puedas. Sin ira. Sin odio. Sin hablar de venganza. Solo el permiso de protegerse a sí misma. Años después, tras la muerte inesperada de su padre, aquella tarde se convirtió en uno de los recuerdos que más atesoraba. Su tía Gloria, quien había sido oficial de policía, continuó con esas lecciones. No enseñándole violencia, sino repitiendo la misma filosofía. Tu padre tenía razón, solía decir Gloria. El objetivo no es ganar. Es llegar a casa. Cada pocos meses practicaban juntas. Escapes sencillos de muñeca. Como romper el equilibrio de alguien. Crear la distancia suficiente para correr. Nada más. Nada menos. A veces Siena se preguntaba si aquellas tardes tranquilas en el garaje de su tía habían sido innecesarias. Durante casi 20 años, nunca había necesitado nada de eso. Hasta esa noche. De vuelta en el presente, las lágrimas se acumularon en silencio en sus ojos. No de miedo, sino de gratitud. Si su padre nunca hubiera insistido, si Gloria hubiera dejado de practicar con ella, si ella se hubiera quedado paralizada en lugar de reaccionar, esa noche podría haber terminado de una manera muy diferente. Susurró en la habitación vacía, tenías razón, papá. Nadie respondió. Y aún así, de alguna manera, sintió que él ya lo sabía. Al otro lado de la ciudad, Adrián iba sentado solo en el asiento trasero de su auto mientras Marco revisaba los primeros informes del restaurante. El encargado de seguridad dice que hay varios ángulos de cámara. Bien. Y los testigos confirman que el cliente se negó a dejarla ir. Adrián miraba por la ventana. Ella no atacó. No. Ella escapó. Marco lo observó por el espejo retrovisor. Es una distinción importante. Adrián asintió lentamente. La más importante de todas. Durante años, había construido un imperio estudiando a las personas. La mayoría se rebelaba tal como eran bajo presión. Esa noche, Siena Brooks había hecho lo mismo. No había usado la fuerza para dominar. Había usado justo la fuerza necesaria para recuperar su libertad.
Para Adrián, eso no era agresión. Era disciplina. Y la disciplina era algo que él respetaba más que el poder. Mientras las luces de la ciudad pasaban frente a la ventana del auto, un pensamiento silencioso se instaló en su mente. Conocer a Sienna Brooks no había sido una casualidad. Se sentía como el comienzo de algo que ninguno de los dos podía ver todavía. A la mañana siguiente, Sienna llegó al restaurante casi 30 minutos antes. Apenas había dormido la noche anterior. No porque se arrepintiera de haberse defendido, sino porque temía lo que esto pudiera costarle. El restaurante había sido su segundo hogar durante casi 8 años. Conocía la mesa favorita de cada cliente habitual, la rutina de cada chef en las mañanas, y el cumpleaños de cada mesero. La idea de que un incidente terrible pudiera borrar años de esfuerzo le pesaba en el corazón. Al cruzar la entrada de empleados, las conversaciones se detuvieron. Algunos compañeros le ofrecieron sonrisas de comprensión. Otros evitaron su mirada, sin saber qué decir. Una anfitriona corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo breve. «Me alegra que estés bien». Sienna sonrió débilmente. «A mí también». Antes de que ninguna de las dos pudiera decir algo más, Liz Morgan apareció desde su oficina. «Señorita Brooks». Su tono era educado, frío, profesional. «Por favor, acompáñeme». La puerta de la oficina se cerró en silencio detrás de ellas. Liz cruzó las manos con cuidado sobre el escritorio. «He revisado los informes preliminares». Sienna permaneció de pie. «Entiendo que la situación se ha complicado». «Lo sé. Nuestro departamento legal ya está recibiendo llamadas». Sienna bajó la mirada. «Lo siento». Liz suspiró. «Esto no se trata de si lo sientes o no». «Entonces, ¿de qué se trata?» «De nuestra reputación». La respuesta cayó como una piedra. Liz continuó. «Los vídeos de anoche se están difundiendo en línea». «Ya. Están en todas partes». Sienna sintió que el estómago se le contraía. Alguien había subido una de las grabaciones menos de una hora después del incidente. Para el amanecer, millones de personas ya habían visto fragmentos de la confrontación. Fragmentos. No la historia completa. Solo el momento en que Preston se estrellaba contra el suelo. Sin contexto, se veía impactante. Sin contexto, se veía violento. Liz deslizó un documento impreso sobre el escritorio. «Mientras dure la investigación, la voy a suspender temporalmente». Sienna se quedó mirando el papel. No despedida, suspendida. Aún así, las palabras dolían. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que determinemos si sus acciones violaron la política de la empresa. Sienna levantó la vista lentamente. Yo estaba tratando de irme. Entiendo que esa es su versión. Mi versión. La expresión de Liz se mantuvo cuidadosamente neutral. El restaurante no puede parecer parcial antes de que se revise toda la evidencia. Sienna quiso discutir. En cambio, asintió en silencio. ¿Cuándo debo devolver el uniforme? Liz parpadeó. No es necesario. Hubo un breve silencio. Debería seguir regando la planta de la sala de personal. Liz la miró genuinamente confundida. La planta. Normalmente la riego todos los jueves. Por primera vez esa mañana, Liz se quedó sin palabras. Incluso en ese momento, Sienna estaba preocupada por un helecho de oficina que apenas sobrevivía. Afuera del restaurante, la opinión pública crecía cada hora más fuerte. Los canales de televisión repetían una y otra vez el breve vídeo grabado con celular. Las redes sociales explotaron en debate. Esa camarera exageró. Ninguna mujer debería ponerle las manos encima a un cliente. Otros discrepaban con la misma pasión. Miren cómo él le sujeta la muñeca. Ella solo escapó. Bien por ella. Internet había llegado a su veredicto de siempre, todos tenían una opinión. Muy pocos tenían la historia completa. Mientras tanto, Preston Allen no perdió el tiempo. Apareció frente a la oficina de su abogado, rodeado de cámaras. Este nivel de violencia contra los clientes no se puede tolerar, declaró con dramatismo.
Mi equipo legal va a agotar todos los recursos disponibles. Los reporteros escribían frenéticamente. Uno de ellos preguntó, los testigos aseguran que usted sujetó repetidamente a la empleada. La sonrisa de Preston vaciló. Solo intentaba llamar su atención. Otro reportero insistió. Ella le pidió que la soltara. Sin más preguntas. Se alejó antes de que nadie pudiera preguntarle algo más. Al otro lado de la ciudad, Adrián veía la entrevista desde su oficina. El televisor seguía en silencio. No necesitaba escucharlo para reconocer una mentira. Marco entró con una tableta segura en la mano. Las grabaciones de seguridad quedaron preservadas. Todas. Todas las cámaras. Y las copias. Ya están encriptadas. Adrián asintió con satisfacción tranquila. Bien. Marco dudó. Los abogados del señor Ale ya se están comunicando con el restaurante. Lo esperaba. Están exigiendo una compensación. Adrián volvió a mirar la imagen congelada de Preston hablando con total confianza frente a los reporteros. La historia más ruidosa, dijo Adrián con calma, casi nunca es la verdadera. Marco entendió de inmediato. Cree que las grabaciones lo van a cambiar todo. No lo creo. La mirada de Adrián se posó en la tableta que contenía cada ángulo de la confrontación. Lo sé. Por primera vez desde el incidente, se permitió una pequeña sonrisa. La verdad tenía una ventaja sobre las mentiras, no necesitaba inventarse. Solo necesitaba la oportunidad de ser vista. Y muy pronto, todos verían exactamente lo que había pasado dentro de ese comedor. 3 días después del incidente, la sala de conferencias del restaurante se convirtió en el centro de atención. Los representantes de la sede corporativa se sentaron en un lado de la larga mesa. La gerencia del restaurante ocupó el otro. 2 abogados observaban en silencio, con sus libretas legales abiertas frente a ellos. Al fondo de la sala estaba sentada Siena. Le habían pedido que asistiera, pero que no hablara a menos que se lo preguntaran. Ella cruzó las manos con fuerza sobre su regazo, preguntándose si esa reunión decidiría el futuro que había pasado 8 años construyendo. Del otro lado de la mesa, Preston Ale se veía tan confiado como siempre. Su traje costoso estaba impecable. Su expresión sugería que el resultado ya estaba decidido. Confío, dijo con voz suave, en que podamos resolver esto sin complicaciones innecesarias. Nadie respondió. En cambio, el investigador principal bajó las luces. Vamos a comenzar a revisar las grabaciones de seguridad. La primera cámara mostraba el comedor desde arriba. Siena se acercaba a la mesa de Preston con una sonrisa profesional, dejaba su pedido frente a él, y le preguntaba con amabilidad si necesitaba algo más. Nada fuera de lo común. La segunda cámara capturaba un ángulo distinto. Preston se recostaba en su silla y hacía un comentario que borraba, con educación, la sonrisa del rostro de Siena. Ella respondió brevemente y se dio la vuelta para irse. Entonces llegó la tercera grabación. Nítida, clara. Preston extendía la mano. Sus dedos se cerraban firmemente alrededor de la muñeca de Siena. La sala se quedó en silencio total. En la pantalla, Siena intentaba seguir caminando. No podía. La grabación no tenía audio, pero sus labios se leían con facilidad. Por favor, suéltame. Preston se reía. En lugar de soltarla, apretaba más su agarre y se colocaba frente a ella, bloqueándole el paso. La cuarta cámara mostraba a los clientes cercanos empezando a notarlo. Una pareja intercambiaba miradas incómodas. Otro comensal parecía a punto de intervenir. Entonces sucedió todo, exactamente como Siena lo había descrito. Ella giró hacia la apertura de su agarre, desplazó su peso, redirigió su equilibrio. Preston cayó hacia atrás, directo al suelo. Ella dio un paso atrás de inmediato. No lo golpeó otra vez. No gritó. No avanzó hacia él. Simplemente creó distancia. El investigador detuvo la grabación. No hubo más contacto físico después del escape. Nadie lo contradijo. El resto de las cámaras confirmaron la misma secuencia desde ángulos diferentes. Cada toma contaba la misma historia. Siena intentó irse.
Preston se lo impidió. Ella escapó usando solamente la fuerza necesaria para recuperar su libertad. Nada más. Nada menos. La sala permaneció en silencio durante varios segundos largos. Finalmente, uno de los abogados aclaró la garganta. Señora Lee. Preston se removió incómodo en su asiento. Le gustaría explicar por qué continuó reteniendo a una empleada después de que ella intentó irse. Él buscó una respuesta. No llegó ninguna. El vídeo habla por sí solo, dijo otro abogado en voz baja. Por primera vez desde que comenzó la investigación, Preston se vio genuinamente inseguro. Afuera de la sala de conferencias, otra versión de la misma grabación ya se estaba difundiendo por redes sociales. Esta vez, la gente no veía un clip de 10 segundos grabado con celular. Veían el incidente completo. La opinión pública cambió con una velocidad asombrosa. Ella le pidió que la soltara. Ella intentó irse 2 veces. Eso no fue un ataque. Eso fue un manual completo de legítima defensa. Exagentes de policía explicaron la técnica de escape. Instructores de defensa personal elogiaron su control. Psicólogos especializados en comportamiento señalaron que ella solo había respondido después de que fallara cada opción pacífica. En cuestión de horas, la mujer que muchos habían criticado se convirtió en un símbolo de valentía tranquila. Siena no sabía nada de esto. Seguía sentada afuera de la sala de conferencias, con la mirada fija en el suelo. Cuando finalmente se abrió la puerta, esperaba que alguien le dijera que podía recoger sus cosas. En cambio, Elise salió, luciendo inusualmente pálida. Antes de que pudiera decir algo, otro grupo entró al edificio. Bien vestidos, tranquilos, seguros de sí mismos. En el centro, caminaba Adrian Moretti. Todos los ejecutivos del restaurante se pusieron de pie de inmediato. Incluso los representantes corporativos parecían sorprendidos. Señor Moretti. Adrian los saludó con un gesto educado. Disculpen que llegue sin avisar. El director regional se apresuró a acercarse. ¿A qué debemos el gusto? Entiendo que este establecimiento recientemente quedó disponible para su adquisición. La sala se quedó completamente inmóvil. Varios ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. Adrián continuó como si estuviera hablando del clima. Mi equipo legal terminó las negociaciones esta mañana. Entregó una carpeta. La compra ya se finalizó. Silencio. Silencio absoluto. En una sola mañana, la propiedad de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad había cambiado de manos. Adrián recorrió la sala con la mirada antes de detenerse un momento en Siena. Su expresión seguía calmada, profesional, pero inconfundiblemente cálida. Solo tengo un anuncio. Todos escucharon. Ningún empleado que trabaje bajo mi compañía hizo una pausa deliberada. Jamás será castigado por protegerse a sí mismo de un daño físico. Las palabras resonaron por toda la sala de conferencias. Sin discurso dramático. Sin explicaciones largas. Solo un principio claro. Durante un instante, nadie se movió. Después, alguien al fondo comenzó a aplaudir. Otro empleado se unió. Y luego otro. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos. Varios meseros se secaron las lágrimas. El personal de cocina celebraba abiertamente. Incluso algunos ejecutivos se encontraron aplaudiendo. Siena se quedó inmóvil. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera. Y mucho menos a que alguien cambiara la política de toda una empresa por lo que le había pasado a ella. Adrián se encontró con sus ojos solo un momento. No había lástima en su mirada, solo respeto. En ese breve intercambio, Siena comprendió algo importante. Él no la había rescatado. Simplemente se había negado a dejar que la verdad perdiera frente a la conveniencia. Y por primera vez desde aquella noche aterradora en el comedor, finalmente sintió que la justicia había encontrado su camino hasta ella. El restaurante reabrió 2 días después. Los titulares por fin habían comenzado a desaparecer, pero dentro del edificio algo había cambiado sin lugar a dudas. El personal caminaba un poco más erguido. Los gerentes hablaban con más cuidado.
Incluso los clientes habituales se mostraban inusualmente amables, muchos ofreciendo sonrisas de aliento a los empleados a su paso. Sienna cruzó la entrada principal sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Había regresado esperando miradas incómodas o conversaciones susurradas. En cambio, la anfitriona detrás del podio sonrió de oreja a oreja. Bienvenida de vuelta. Un cocinero se asomó desde la cocina. Te guardamos tus muffins de arándano favoritos. Alguien más gritó desde la barra. Y el helecho sobrevivió sin ti. Sienna se rió como no lo había hecho en días. Sí que estaba preocupada por eso. Estabas preocupada por la planta mientras toda la ciudad hablaba de ti. Se veía sedienta. El personal volvió a estallar en carcajadas. La calidez familiar le recordó por qué había amado trabajar ahí durante tantos años. Al final de la tarde, Elise se acercó a ella. Su postura seguía siendo profesional, pero la confianza afilada que solía llevar se había suavizado. El señor Moretti quiere verte. Sienna parpadeó. ¿A mí? Sí. Rompí algo más sin darme cuenta. Elise se quedó mirándola un segundo antes de dejar escapar un suspiro que casi sonó a diversión. ¿No? ¿Estás segura? Muy segura. Sienna asintió, nerviosa. Voy a intentar no romper nada durante la reunión. La oficina temporal de Adrián tenía vista al comedor a través de ventanales altos. Estaba revisando varios informes cuando Sienna tocó suavemente la puerta. Adelante. Ella entró. Quería verme. Así es. Ella se quedó de pie, sin saber si sentarse, sin saber si hablar, sin saber si esta era otra reunión que le cambiaría la vida. Adrián lo notó de inmediato. No tienes por qué verte tan nerviosa. Estoy intentando no estarlo. ¿Cómo te va con eso? Ella consideró la pregunta con honestidad. No muy bien. Una sonrisa leve apareció en el rostro de él. Por favor, siéntate. Ella obedeció. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Simplemente se sentía reflexivo. Finalmente, Adrián cerró el informe frente a él. He revisado todas las declaraciones de los testigos. Sienna asintió. Yo también. También he revisado cada ángulo de cámara. Lo supuse. Él estudió su expresión. Nunca usaste más fuerza de la necesaria. Ella bajó la mirada. Mi padre no lo habría aprobado si lo hubiera hecho. Esa respuesta llamó su atención. Él te enseñó. Hace años. Militar. Ella sonrió con suavidad. No. ¿Policía? Mi tía. ¿Y tu padre? Él solo quería que yo llegara a casa a salvo. Adrián permaneció en silencio varios segundos. Creo que lo logró. Tomó otra carpeta. No te pedí que vinieras para hablar del incidente. No. No. Deslizó varios documentos sobre el escritorio. Quiero tu ayuda. Sienna se veía genuinamente desconcertada. Mi ayuda. Nuestro grupo de hospitalidad tiene restaurantes, hoteles, cafés y salones de eventos en toda la región. Ella asintió lentamente. Lo sé. Tenemos políticas de seguridad. Seguro que sí. Son insuficientes. Ella levantó la vista. Protegen la propiedad. Otra pausa. No a las personas. Esa simple admisión la sorprendió. La mayoría de los ejecutivos que había conocido defendían los sistemas existentes. Adrián, en cambio, reconocía su debilidad. Quiero cambiar eso, continuó. Me gustaría que te unieras al comité que va a rediseñar los procedimientos de seguridad para los empleados. Sienna lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. Soy camarera. También eres la persona que expuso una falla que ningún informe había detectado. No sé nada sobre políticas corporativas. ¿Sabes lo que se siente necesitar protección? Ella no pudo rebatir eso. Revisó la propuesta. Programas de entrenamiento, procedimientos de emergencia, sistemas de reportes anónimos, responsabilidad de los gerentes. Los planes eran muy completos. Aún así,
faltaba un detalle importante. Cerró la carpeta. Tengo una condición. Adrián se recostó ligeramente. Te escucho. Ningún empleado debería tener que pagar por aprender a protegerse a sí mismo. Él la observó con atención. Creo que cada mesero, cada bartender, cada anfitriona, cada lavaplatos, cada cocinero y cada persona de limpieza debería recibir entrenamiento profesional de defensa personal. Se apresuró a aclarar. No pelear. Escapar. ¿Exacto? Tragó saliva. Mi padre siempre decía que el objetivo no es ganar. Es llegar a casa. La habitación quedó en un silencio profundo. Adrián pensó en los innumerables consultores de seguridad que había contratado a lo largo de los años. La mayoría hablaba de control. La mayoría hablaba de fuerza. Muy pocos hablaban de dignidad. Extendió la mano sobre el escritorio. ¿Hecho? Siena parpadeó. ¿Hecho? Vamos a dar el entrenamiento. Para todos los empleados. Para todos. En todos tus negocios. Todos. Ella lo miró con incredulidad. Aceptaste demasiado rápido. Ya había tomado la decisión antes de invitarte. ¿En serio? Esperaba que lo pidieras. Por primera vez, ella se rió sin contenerse. Ya sabías qué condición iba a poner. Tenía una sospecha. ¿Qué te delató? Estabas preocupada por los platos rotos antes que por ti misma. Ella se cubrió el rostro, avergonzada. No puedo creer que la gente siga sacando eso a relucir. Espero que nunca lo dejen de hacer. Cuando ella se levantó para irse, Adrián la acompañó hasta la puerta de la oficina. Ninguno de los dos se apresuró a abrirla. Había entre ellos una quietud cómoda ahora. No era romance. Todavía no. Era algo más silencioso. Respeto mutuo. Antes de salir, Siena se dio la vuelta. Gracias. ¿Por qué? Por ver más allá de una sola mala noche. Adrián se encontró con su mirada. Señorita Brooks. Ella esperó. El carácter de una persona se reconoce con más facilidad en su peor día. Ella sonrió con dulzura. ¿Y el tuyo? ¿Cuál sería tu peor día? Él asintió. Imagino que así es como eventualmente lo descubriremos. Ninguno de los dos se imaginaba que esa conversación se quedaría con ellos mucho después de que la puerta de la oficina se cerrara. Fue el primer momento en que dejaron de ser un presidente y una empleada. Y en silencio, casi sin darse cuenta, comenzaron a convertirse en dos personas que aprendían a confiar la una en la otra. Pasaron los meses en calma. El incidente que alguna vez había dominado los titulares desapareció poco a poco de la conversación pública, reemplazado por escándalos más nuevos y noticias más frescas. Dentro de Moretti Hospitality, sin embargo, su impacto nunca se desvaneció. Cada restaurante ahora mostraba políticas claras de seguridad laboral cerca de las entradas de empleados. Los gerentes completaban un entrenamiento obligatorio sobre cómo manejar denuncias de acoso. Los sistemas de reportes anónimos se volvieron el estándar. Y lo más importante, cada nuevo empleado asistía a un taller práctico de defensa personal durante su orientación. No para aprender a pelear, sino para aprender a llegar a casa sanos y salvos. La idea había comenzado con una sola camarera. Ahora protegía a miles. Siena se encontraba viajando entre distintos restaurantes varios días cada mes. Hablaba con meseros, bartenders, anfitriones, cocineros y personal de limpieza. En lugar de pararse frente a un podio a dar discursos, prefería reunir a todos en pequeños círculos. Siempre comenzaba de la misma manera. No estoy aquí porque soy valiente. La sala inevitablemente se quedaba en silencio. Estoy aquí porque un día tuve miedo, y alguien me había enseñado qué hacer. Esa honestidad importaba. La gente la escuchaba porque ella nunca fingía ser invencible. Simplemente se negaba a dejar que el miedo decidiera por ella. Adrián asistía a muchas de esas sesiones sin anunciarse. A veces se quedaba parado al fondo de la sala. A veces observaba a través de las ventanas de la oficina. De vez en cuando, hacía preguntas reflexivas después de que todos los demás se habían ido. Rara vez interrumpía.
Prefería observar. Cada mes descubría otra razón para admirar a Siena. Ella recordaba el nombre de cada empleado. Notaba quién parecía ansioso. Se aseguraba, en silencio, de cómo estaba el lavaplatos que había perdido a su madre hacía poco. Felicitaba a una joven anfitriona por haber sido aceptada en la universidad. Incluso aprendió suficiente español para agradecer a varios empleados de cocina en su propio idioma. El liderazgo, comprendió Adrián, no siempre se encontraba en las salas de juntas. A veces, llevaba puesto un delantal. Una noche lluviosa, después de terminar una sesión de entrenamiento en uno de los hoteles de la compañía, Adrián se ofreció a llevar a Siena a su casa. Ella dudó solo un momento antes de aceptar. Las luces de la ciudad brillaban sobre las calles mojadas mientras el silencio se instalaba cómodamente entre los dos. A diferencia de sus primeros encuentros, ese silencio ya no se sentía incierto. Se sentía familiar. A mitad del camino, Adrián finalmente habló. ¿Tuviste miedo esa noche? Siena miró por la ventana. Durante un largo momento, no respondió. Después se rió suavemente. Aterrada. Adrián la miró de reojo. No te veías aterrada. Lo sé. Sonrió para sí misma. Después temblaba tanto que derramé té por toda la sala de descanso. Nunca lo mencionaste. Esperaba que nadie lo hubiera notado. No creo que nadie lo notara. Sí lo notaron. Volvió a reírse. Solo fueron lo suficientemente amables como para fingir que no. La calidez en su voz hizo sonreír a Adrián. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te refieres a cuando me agarró? Él asintió. Siena apoyó una mano ligeramente contra la puerta del auto. Recuerdo que pensé en correr. Pero no podías. Él no me dejaba. Otro breve silencio. Mi padre siempre decía que el miedo no es el enemigo. Adrián la miró con curiosidad. ¿Entonces qué es? Dejar que el miedo tome tus decisiones. Ella se encontró con sus ojos. Estaba aterrada. Se encogió de hombros con suavidad. Simplemente me negué a dejar que el miedo eligiera por mí. Esas palabras se quedaron flotando en el auto mucho después de que ella terminara de hablar. Para un hombre que había pasado años construyendo su poder a base de disciplina, sonaron profundamente ciertas. En las semanas siguientes, algo sutil cambió entre ellos. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Adrián empezó a encontrar razones para visitar cualquier ubicación en la que Siena estuviera trabajando. A veces pedía un café que en realidad no quería. A veces llegaba justo cuando terminaban sus sesiones de entrenamiento. Los empleados lo notaron. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Un bartender susurró, creo que al presidente le gusta a ella. Un chef sonrió, creo que ella es la única persona que lo trata como a un ser humano normal. Lo más gracioso era que ni Adrián ni Siena parecían darse cuenta de la especulación creciente. Para ellos, las conversaciones seguían girando en torno a la seguridad de los empleados, las operaciones del restaurante, libros que habían leído recientemente, e historias sobre la tía Gloria de Siena. La amistad crecía de manera natural, sin juegos, sin pretensiones, sin que ninguno de los dos intentara impresionar al otro. Una noche de otoño, después de cerrar una exitosa conferencia de personal, Adrián caminó junto a Siena por el patio silencioso frente al hotel. El aire llevaba el aroma de la lluvia y de los árboles en flor. Ninguno de los dos quería que la noche terminara. Finalmente, Adrián dejó de caminar. ¿Siena? Ella se dio la vuelta. Sí. He conocido a personas extraordinarias en toda mi vida. Ella esperó. Algunas eran poderosas. Sonrió levemente. Algunas eran brillantes. Otra pausa. Pero muy pocas eran genuinamente buenas. La emoción cruzó por su rostro. Has cambiado mi manera de liderar. Su voz se mantuvo tranquila. Has cambiado mi manera de medir la fuerza. Siena sintió que las lágrimas se le acumulaban sin esperarlo. No por el cumplido, sino porque cada palabra sonaba sincera. Adrián dio un paso cuidadoso hacia adelante. No lo suficiente para invadir su espacio, solo lo suficiente para hacerle saber que ya no estaba sola.
Por primera vez en muchos años, ninguno de los dos temía lo que pudiera traer el mañana. Porque en algún punto entre la admiración, la confianza, e incontables conversaciones ordinarias, el amor los había encontrado en silencio. Un año después, la historia que alguna vez había comenzado con una camarera asustada y un comedor lleno de gente se había convertido en algo mucho más grande de lo que Siena o Adrián jamás hubieran imaginado. En cada restaurante, hotel, café y salón de eventos propiedad de Moretti Hospitality, la seguridad de los empleados ya no era un tema secundario. Todo nuevo empleado recibía entrenamiento sobre concientización del acoso laboral. Todo gerente completaba una certificación en resolución de conflictos. Todo empleado, sin importar su puesto, asistía a clases prácticas de defensa personal diseñadas alrededor de un solo principio: escapar. No represalias, no violencia, solo la confianza necesaria para volver a casa sanos y salvos. Las políticas pronto fueron reconocidas como algunas de las más sólidas de toda la industria hotelera. Otras empresas comenzaron a adoptar programas similares en silencio. Lo que había comenzado como el instinto de protección de una sola mujer había inspirado un cambio duradero mucho más allá de un solo restaurante. Esa tarde, Siena terminó de dirigir otra clase de orientación para empleados recién contratados. Mientras la gente recogía sus cuadernos y se preparaba para irse, una joven camarera se quedó rezagada cerca de la puerta. No debía tener más de 20 años. Se veía nerviosa. Señorita Brooks. Siena sonrió con calidez. Puedes llamarme Siena. La joven asintió con timidez. Solo quería agradecerle. ¿Por qué? Vi los vídeos hace meses. La sonrisa de Siena se desvaneció un poco. Hay cosas mucho mejores para ver en Internet. La joven camarera se rió. Tal vez. Pero gracias a usted hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sé que no tengo que quedarme callada nunca más. La habitación se quedó maravillosamente en silencio. Siena sintió una emoción inesperada subir por su pecho. Apretó suavemente la mano de la joven. Espero que nunca tengas que usar nada de lo que enseñamos. Yo también. Pero ahora la camarera sonrió con una confianza creciente. Sé que puedo protegerme si alguna vez lo necesito. Mientras se alejaba, Siena se quedó parada en silencio por un momento, comprendiendo que la lección de su padre había llegado ahora hasta personas que él jamás conocería. Su bondad, su sabiduría, su creencia de que el coraje podía ser silencioso, seguían vivas a través de otros. Esa noche, la compañía organizó una celebración por el primer aniversario de su iniciativa de seguridad laboral. El salón de baile estaba lleno de cocineros, meseros, bartenders, gerentes, personal de hotel y entrenadores de cada ubicación. Las risas resonaban por todo el salón. Se compartían historias. Se habían formado amistades entre departamentos que antes apenas se conocían. De pie cerca del balcón, Adrián observaba a Siena hablando con un grupo de empleados. Ella se reía con libertad. El miedo que él había visto oculto detrás de su compostura, aquella primera noche, ya no existía. En su lugar había una confianza tranquila. No porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque ella había descubierto cuántas vidas podía tocar una sola decisión valiente. Él caminó hacia ella. Sin decir una palabra, tomó su mano con suavidad. Ella levantó la vista y sonrió. Te estaba buscando. Lo sé, respondió él en voz baja. Las conversaciones a su alrededor se fueron apagando poco a poco mientras amigos y compañeros notaban el momento. Adrián sostuvo su mirada. Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Ella esperó. Su voz sonaba calmada, segura, llena de un cariño inconfundible. Por eso te admiraba. Una sonrisa suave cruzó su rostro. Mucho antes de amarte. Las lágrimas brillaron en los ojos de Siena. No lágrimas de tristeza, no lágrimas de miedo, solo gratitud. Ella apretó su mano. Y yo me alegro mucho. Sonrió a través de esas lágrimas felices. De que hayas seguido mirando. Las risas y los aplausos llenaron el salón de baile. A su alrededor, había personas que ya no creían que la dignidad le perteneciera solamente a los poderosos. Porque una camarera cualquiera les había mostrado algo extraordinario. La verdadera fuerza no viene de intimidar a los demás.
Viene de proteger tu propia dignidad, de ayudar a otros a encontrar la suya, y de elegir el coraje por encima del miedo, incluso cuando te tiemblan las manos.